38 personas. Qué pena, pero empecemos. A ver, buenas noches, muchas gracias, José Ignacio, por la invitación. Buenas noches a todos y cada una de las personas que están acá. A ver, yo creo que el tema deberíamos comenzar insistiendo en lo que de alguna manera titula esta conferencia o esta conversación más bien. ¿Qué es lo que le pasa a Quito? Creo que es absolutamente legítimo preguntarse qué es lo que le pasa a la ciudad. No podemos seguir en una posición yo diría, de disimulo, en una posición de comodidad, o en una posición de asumir que no pasa nada. No, aquí sí pasan cosas y pasan cosas bien serias y bien graves como las que pasa en todo el país. Quito es el reflejo de alguna manera del país y es un mal reflejo y les quiero decir por qué. Porque Quito, siendo nominalmente una capital, en realidad no es una capital, no es la capital. Y ese es uno de los primeros problemas que quisiera mencionar. El problema de Quito es su capitalidad nominal, es decir, constitucionalmente desde cuando la República se fundó, ya sea que aceptemos la fecha de 1812 o de 1830, el Ecuador es nominalmente una capital de la República. Pero en la práctica, yo diría que al menos en los últimos años, el poder político que se supone que se ejerce desde la capital de la República, con todas las instituciones que le rodean a la parafernalia del poder, en realidad no se ejercen desde Quito. Y yo diría no se ejercen para Quito. Y ese es el principal problema que tiene la ciudad de Quito, porque efectivamente, ya sea por una crisis de las élites, ya sea por el desplazamiento del poder político o nominalmente centrado en Quito y desplazado en los casos concretos hacia Guayaquil, yo sostengo, y esto puede molestar a alguna persona, pero yo sostengo que Quito es una sociedad, es una ciudad que está políticamente colonizada. ¿Qué quiero decir con esto? Que las élites de Quito o tienen una muy escasa participación en la política nacional y en la política local, o no tienen ninguna participación. De modo que, a pesar de que Quito es la capital de la República, nominalmente, Quito no tiene incidencia en las grandes políticas nacionales. Esto es absolutamente penoso, pero es verdad. Y esto viene ocurriendo desde hace bastante tiempo. Se decía que la República del Ecuador tenía una virtud, eso se decía en el pasado, que había una especie de equilibrio de poderes entre el poder político en Quito y el poder económico en Guayaquil. Yo creo que esa tesis o nunca se cumplió o ha dejado de ser cierta, porque ha habido un desplazamiento de los poderes hacia otros sectores. Ese es el primer problema de Quito, de por qué es lo que le pasa a la ciudad de Quito. Porque lo que le pasa a la ciudad de Quito no solamente es un tema, digamos, de evidencia o de constatación física, que es obvio. Ahora mismo, para poder llegar a atender esta conferencia, yo he tenido que regresarme de la mitad del camino de Cumbayá, que está absolutamente bloqueado. No hay un solo policía, ni uno solo. Y he tenido que buscar atajos para regresar a mi oficina a Quito, porque Quito está, en las salidas de Quito, todas las salidas están bloqueadas. Esto es una evidencia física de lo que le pasa a Quito, pero no son solamente esos temas lo que les ocurre a Quito. Quito es una ciudad saturada, es una ciudad insegura, es una ciudad compleja, pero además es una ciudad, y este es el segundo punto que quería mencionarles a ustedes, que en mi opinión ha perdido identidad. Y esto es grave porque si uno lee la historia, desde la época de la colonia, la capital de la audiencia de Quito, digamos, fue precisamente Quito. Quito era una ciudad que tenía una clara definición de capital y una clara definición de lugar
para vivir, y no solamente lugar para vivir, sino lugar para desarrollar, y con suerte, el arte, la literatura, para hacer cultura y para ser centro de los debates políticos nacionales. Esto lamentablemente en Quito ya no ocurre, porque es comprensible que en todas las sociedades modernas estos temas cambien, pero en mi opinión lo que ocurre con Quito es especialmente grave porque ese concepto de identidad, es decir, esa identificación como ciudad, espacio para vivir y además reflejo de las querencias de la gente que vive en Quito, ya no existe. Quito se ha vuelto lamentablemente una ciudad hostil y tenemos que admitir aquello. Si queremos llegar a alguna solución y alguna conclusión, tenemos que empezar a admitir las grandes verdades que aquejan a la ciudad de Quito. El tercer punto, ¿hasta qué punto, pese a la redundancia, los quiteños se sienten representados por el municipio de Quito? Es un tema que tiene ya cierta connotación política concreta y que además puede tener una presunta solución electoral. Pero hasta qué punto lo de fondo que a mí me interesa más que los temas electorales es atender, poner en evidencia un problema serio que tiene la ciudad de Quito, que es la crisis de identidad. Yo conozco el caso de Quito porque vivo en Quito, pero hay otras ciudades en las cuales uno de alguna manera comparte, aunque no vive ahí, comparte humanamente, que no tienen ese problema. Quiero mencionar el caso de Cuenca. Cuenca es una ciudad distinta. Cuenca es una ciudad que convoca, que invita, es una ciudad todavía hospitalaria, a pesar de todos los problemas que tiene y que ha tenido. En contraste, en mi opinión es esa, Quito no es esa ciudad que convoca. Y quiero decir algo que puede resultar incómodo. Quito hasta cierto punto es una ciudad que atrae, pero que a la vez repele. Y la estructura urbana misma de la ciudad nos pone en evidencia de aquello. Las élites de Quito, que son las que tienen más posibilidades y más comodidades, todos hemos preferido, de alguna manera, huir de Quito. La huida del centro, la huida del centro norte, la huida del norte-norte y la huida hacia los valles. Es un fenómeno que no creo que caracterice solamente a la ciudad de Quito, pero que tenemos que atender en el caso de esta ciudad para saber qué es lo que está ocurriendo, por qué está ocurriendo esto, ¿cierto? ¿Es una indebida estructura municipal? Creo yo. Yo no creo que Quito deba tener un municipio o una alcaldía. Debería tener a lo mejor unas 3 alcaldías, porque cada zona de Quito es una realidad completamente distinta. O la razón que fuese, pero el hecho es que Quito tiene ese problema de identidad, y esto es tal vez lo más doloroso. Y esto tiene que ver también con un asunto que sí es necesario señalar. Las élites de Quito, y creo que las élites del Ecuador, lo que han hecho es, de alguna manera, huir de los problemas, escapar, huir hacia adelante, porque son temas incómodos, porque son temas que requieren tiempo, que requieren dinero, que requieren compromiso, por lo que quiera que pese. Pero a mí me da la impresión de que todos quienes de alguna manera pertenecemos a las élites hemos preferido escapar. ¿Por qué? Porque es riesgoso, es incómodo, y porque además la política sí se ha vuelto una mala palabra y hemos dejado de participar activamente en la política. De eso probablemente tienen mucha responsabilidad, o en eso probablemente tiene mucha responsabilidad la estructura de partidos políticos. Algunos amigos, con los cuales comparto otros chats, me han dicho que aquí se ataca gratuitamente a los políticos y a los partidos políticos. Yo no creo que se ataque gratuitamente, creo que se ataca y con razón. Es probable que quienes atacamos a los partidos, y yo declaro que sí, yo ataco a los partidos políticos, es porque en buena medida son los responsables de la situación que vive el país y que vive
Quito. Que el tema no puede quedarse solamente en la crítica, estoy de acuerdo. Pero yo creo que para buscar soluciones hay que poner sal en la herida. ¿Por qué? Porque además la sociedad quiteña y la sociedad moderna en general se ha vuelto una sociedad tremendamente cómoda. Es preferible no tocar temas sensibles. Está de moda lo políticamente correcto. Es mejor soslayar los asuntos, no meterse en asuntos que pueden implicar alguna reacción. Cuando yo lo que digo es, precisamente en esos temas tenemos que insistir. En esos temas incómodos hay que insistir, porque de otra manera da la impresión de que todos estamos más o menos conformes con la suerte de la ciudad y con la suerte del país. Y en eso, obviamente, lo que ha ocurrido, yo esto he escrito algunos temas hace rato, es que ha habido una especie de abdicación y huida de las élites. Las élites han preferido, yo diría, buscar argumentos para no ocuparse de los asuntos incómodos. Entonces tenemos una ciudad que yo no sé si tiene élites, al que me diga dónde están o qué están haciendo las élites, porque las élites no son solamente grupos de presión o grupos de interés, probablemente aquí hay un gran equívoco. No son grupos de presión, no son los gremios empresariales, no, no, no. Las élites son aquellos grupos de gente que tiene calidad y condición de dirigencia y por lo tanto lo que tiene es una responsabilidad correlativa de hacer cosas, de comprometerse en cosas, de enseñar cosas, de plantear temas, de imaginar asuntos. Me da la impresión, yo por supuesto en esto puedo estar muy equivocado, que Quito no tiene esas élites militantes. No me refiero a grupos de interés o a grupos de presión, al contrario. Yo lo que creo es que detrás de grupos de presión y de grupos políticos, lo que hay son intereses que no se manifiestan. Y ese es otro tema que nos atañe. No se manifiestan, no se ponen en evidencia. Los silencios de los políticos a mí me generan sospecha. Y en esto, hay que decirlo, a mí no me gustan los silencios del presidente Noboa. No tengo por qué guardarme reserva. El presidente Noboa, como el alcalde de Quito, tienen que estar obligados y están obligados a decir todos los días y en voz alta la verdad y están obligados a decir cuál es el proyecto de país y en el caso del municipio, cuál es el proyecto de ciudad. ¿Cuál es el proyecto de ciudad? Yo hace poco escribí un artículo que a alguna gente no le ha gustado y decía, Quito es una ciudad sin proyecto. Sí, sin proyecto. ¿Cuál es el proyecto que tiene Quito? ¿Qué ciudad queremos para vivir? ¿Cuál es el concepto de ese Quito? Que no se queda solamente en la fiesta de los toros, que no se queda solamente en especie de nostalgia del Quito antiguo, de la escuela quiteña, que es parte, por cierto, pero cuando solo nos quedamos en la nostalgia, eso tampoco es bueno, porque la nostalgia es mala consejera y es una especie de anticipo de la derrota. Entonces, ¿nos ocupamos realmente de los problemas de fondo de Quito? Yo creo que no, al menos yo no. Yo me ocupo de decir lo que pienso. Nunca he tenido el problema de que alguien me censure. A mí nunca me han quitado una coma de nada. Y yo digo las cosas como creo que son. Pero ciertamente hay que decirles. Quito es una ciudad con muchos problemas. Es una capital sin ser capital. Curiosamente, la ciudad de Quito, creo, hasta donde yo conozco, es la única ciudad capital que no tiene periódico, no tiene un medio de comunicación tan importante como era el periódico. No me dirán que las redes sociales reemplazan a los periódicos. Ya, por Sí, favor, hay un señor hay un ruido en algún, por ahí. por favor, ya.
Por favor, Fabián, enciende tu micrófono. Perdón, se cerró el micrófono. Sí, no, yo bloqueé porque Ah, ladraba bueno, un perro por ok. ahí. No me dirán, digo yo, que las redes sociales reemplazan a los periódicos o sustituyen o son opinión pública. No, no son. No son opinión pública. Son opinión de cada cual. La opinión pública, lo que ha pasado en las redes sociales, y ya volveré a los temas de Quito, transitoriamente me ocupo de esto, es que se han atomizado la opinión pública en las redes sociales y se ha precarizado la opinión pública. Quiere decir con esto que no hay una opinión consistente en una determinada dirección. Las tendencias de las redes sociales duran 2 minutos. Quiere decir que además de esas tendencias son absolutamente precarias. Eso es lo que tenemos, ¿sí? Eso es lo que tenemos. Pero no porque tenemos las redes sociales debemos dejar de pensar en los problemas que plantean las redes sociales. ¿Qué tiene que ver esto con la ciudad de Quito, me dirán ustedes? Tiene que ver, porque esta ciudad hasta hace pocos años tenía una estructura de opinión pública imperfecta, puede haber sido sesgada, puede haber sido inoportuna, pero había un concepto de opinión de Quito. Quito tenía de soporte algo que es fundamental en un régimen democrático, que se llama opinión pública. El momento en que esto se fracciona, se vuelve precario, es como el río que pasa y nos olvidamos, se genera algo que también le aqueja a Quito, y es el olvido. El olvido es un tema complicado. De temas que le corresponden a la ciudad de Quito, cuando no se hace presente una molestia concreta, ¿no es cierto? Un bloqueo de tráfico, algo de eso, simplemente olvidamos. Y de acontecimientos políticos que ocurren en la ciudad de Quito, después de poco tiempo, se olvidan. Y quiero concretar al asunto de Quito, pero son asuntos que atañen a toda la política. Y un tema que atañe a toda la política es, por ejemplo, el hecho de que, por Dios, A ver, Juana Mosquera, ya. Sigue, sigue. a ver, les decía que este tema de la opinión sobre la ciudad es un tema sumamente importante, porque las ciudades modernas y los sistemas políticos modernos viven anclados en la opinión. El mismo sistema democrático no un sistema de opiniones. ¿Qué son los votos? Opiniones sobre un candidato. ¿Qué son los votos para elegir un alcalde? Opiniones sobre la propuesta de un candidato o sobre la imagen de un populista. ¿Sí? Entonces, Quito tiene ese problema de opinión, esa capitalidad que nos marca, y esto es irremediable, ¿cierto? Porque hay que contar con eso, pero tiene, como todas las ciudades, y esta tal vez en mayor medida, un tema de opinión, de falta de opinión, porque aquí no hay tampoco quienes articulen esa opinión, quienes piensen en el tema de Quito. Las ciudades, como los países, necesitan gente que piense. Yo creo que no le estamos pensando a la ciudad de Quito, no solamente como problema, sino como oportunidad. O lo estamos viendo solamente como una oportunidad de hacer un negocio, pero no lo estamos viendo como lo que es el centro que convoca a vivir civilizadamente. Eso está desapareciendo, porque nos hemos vuelto agresivos, porque vivimos deprisa, y esto también es de alguna manera irremediable, ¿cierto? Pero todo esto atañe a la realidad de Quito, que tiene muchos méritos, sin duda alguna. No quiero poner el acento solamente en estos aspectos negativos, pero hay que hacerlo porque si queremos plantear soluciones, hay que pensar en la ciudad y hay que pensarle a la ciudad. Y el hecho de que estemos reunidos acá quiere decir que sí, hay interés de la gente en pensar sobre la ciudad. Que no es solamente un tema electoral, es un tema electoral, pero no solamente es un tema electoral, es mucho más.
Yo diría, como en todos los aspectos, en el tema de Quito parece que hemos equivocado el orden de prioridades de las cosas. Y hay mucha gente que cree que es primero el asunto del tráfico. Sí, es importante. Que es el asunto económico, que es el asunto laboral. Todos esos son temas importantes. Pero nos hemos olvidado de uno de los temas más importantes y que está antes de los demás, o que explica la crisis de todos los demás. ¿Cuál es ese tema? Eso se llama cultura. Yo decía hace tiempo en un artículo, decía, los sectores liberales nos hemos equivocado y hemos puesto la carreta delante de los bueyes y estamos creyendo que primero es la economía y después la cultura. No, es al revés. Porque ¿qué es la cultura en la que yo pienso? La cultura no es sino una cosmovisión que une, que ayuda a explicar la vida. Eso es la cultura. No quiero utilizar el término ideología porque no es ideología, pero es algo que permite que nos expliquemos la vida y que se convierta en definitiva en un elemento que nos una. Y aquí está el problema. ¿Hasta qué punto Quito es una ciudad que nos une, que nos junta? Tenemos una visión sobre Quito, o la misma o parecida visión, una visión concurrente, la gente que bien vive en los barrios marginales del sur, en los marginales del norte, en el centro de la ciudad y en la zona de Cumbayá y Tumbaco. ¿Tenemos una misma visión? Yo sospecho que no. Y esto también es un tema que podría decirse, bueno, es irremediable porque eso depende del estado social, de la cultura, de la educación, de la capacidad económica, sí, pero hay que pensar en cómo soldar estas diferencias. Y esa es una de las tareas que por lo menos quienes hemos vivido en Quito, vivimos en Quito, no hemos hecho. ¿Cómo soldamos esas diferencias? ¿Cómo le damos sentido de identidad a la ciudad de Quito? Yo, por supuesto, no tengo la respuesta. Yo simplemente les inquieto, les planteo unos cuantos temas con el propósito de que esos temas sean discutidos, sean trabajados y sobre todo algo que me parece absolutamente importante, que no todos los temas de Quito se reduzcan a un asunto político electoral. Yo entiendo la importancia que tiene esto, ¿no? De tener un alcalde A o un alcalde B, un alcalde correísta o un alcalde gobernista, todo eso tiene su importancia. Pero lo que está ocurriendo con Quito, por supuesto también con el país, es que estamos reduciendo el análisis de la crisis a un tema y a una solución electoral, y no es un tema ni una solución electoral. El tema es demasiado grande, demasiado complicado, como para decir, bueno, aquí vamos a nominar a otro alcalde. Probablemente se remedien los aspectos más visibles de la ciudad, que podamos tener un buen alcalde, mejores servicios, un poco más de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no es lo único, no es lo suficiente. ¿Por qué? Porque el sistema electoral, yo sostengo que no vivimos en un sistema democrático, sino en un sistema electoralista, lo que hace es enviciar a la poca opinión pública que hay y hacer que esa se ocupe exclusivamente de quiénes van a ser los candidatos, de qué partidos son, de si son amigos o no son amigos. Yo de ese tema no me voy a ocupar ni nunca me ocuparé porque me parece un tema secundario, un tema que no me convoca ni me invita a nada. Yo nunca he sido candidato a nada, ni quiero ser candidato a nada, pero no por eso debo dejar de pensar en aquello. Y un poco pensando en aquello, creo que uno de los problemas concretos electorales que tiene la ciudad de Quito, para referirme a ese asunto, es que Quito y el Ecuador tienen un gravísimo problema que se llama la desintegración. No somos una sociedad integrada. Quito difiere mucho de Guayaquil. Quito difiere mucho de Cuenca. Quito difiere mucho de Riobamba. Ustedes me dirán que esa diversidad es una riqueza, sí, pero en la medida en que esa diversidad no implique desintegración.
Yo creo que uno de los temas que nos aqueja es la desintegración. Y les pongo un ejemplo. ¿Cuántos candidatos alcalde tuvo la ciudad de Quito en las anteriores elecciones o en las elecciones en las que ganó el señor Yunda? ¿Ocho, 10? Y alguna vez el señor Yunda mencionó en una reunión, alguna persona que estaba en esa reunión, y le dijo, vea, señor, yo gané gracias a sus amigos. ¿Así? Y estas personas le dijo, oiga, ¿cómo así? Primero, yo no soy su amigo. Segundo, me dijo, sí, sí, porque vea, había 8 candidatos que eran sus amigos y todos esos votos, en lugar de ir al candidato que probablemente usted tenía preferencia, que era el general Moncayo, fueron, en definitiva, se dispersaron. Yo gané por eso. Me dijo así. Gran verdad. Yo presumo que ahora ya habrá 8, 10, no sé, candidatos a alcaldes. Entonces aquí sí creo yo que hay un tema bien de fondo, bien de fondo. O sea, legítimo es que todo el mundo aspire a ser candidato, pero ¿en qué medida ese sistema, y no me refiero a las personas, sino me refiero al sistema, lo que está provocando es un fraccionamiento de las tendencias políticas y está provocando un fraccionamiento? Ejemplo, casi, casi pierde las elecciones del señor Daniel Noboa, ¿no? Casi, casi. Nos salvamos por un pelo, porque hay un fraccionamiento político inconveniente. Y creo que esto implica obviamente un tema bien delicado, porque obviamente habrá una cantidad de personas que quieran ser candidatos. Pero me parece a mí que hay que hacer una reflexión en términos de ciudad, en términos de país, y decir, a ver, ¿qué implica este tema, este fraccionamiento electoral? ¿Posibilidades para quién? Y ese es un tema pragmático que creo que hay que plantear en la política. Es decir, si vemos y persistimos en ese fraccionamiento electoral, probablemente Quito va a tener otro alcalde y va a tener una cantidad de concejales y cada concejal va a tener 10 asesores, como sé que hay ahora, y cada cual tiene sus intereses y lo que tenemos es lo que tenemos. Porque no podemos decir que Quito esté bien, pues. Y el centro de Quito es una tragedia. No nos engañemos, no digamos cosas que no son. Y digamos, Quito lindo, sí, sí, Quito lindo, pero discúlpenme, el otro día fui a Quito, al centro, y me quedé asombrado, asustado y amargado. Ciudades invadidas por informalidad, invadidas por toda clase de mercaderías, ciudades sucias, paredes manchadas, cruces viejas manchadas, pintas rajeadas. O sea, no sigamos con esa especie de visión equívoca de Quito, porque para salvar a ese Quito ideal que existe y que tiene ese espíritu, esa convocatoria a todos los quiteños y a los que no somos quiteños, yo lo que creo es que hay que comenzar señalando estos graves problemas que tiene. Esto es lo que le pasa a la ciudad de Quito, que no se queda solamente en los temas electorales, pasa por los temas electorales, por supuesto. Igual ocurre con el Ecuador. Los temas del Ecuador son de fondo, muy complicados, por todos los problemas que tenemos, ¿cierto? La violencia, el narcotráfico, la falta de representatividad política, la falta de grandeza en los dirigentes, todo eso. Pero además es porque ni al país le pensamos, ni le pensamos a la ciudad. Y pensar no es solamente hacer una clase, alguna cuestión académica, sino algo que va mucho más allá. Es crear una conciencia crítica primero. Sin conciencia crítica no vamos a encontrar soluciones. Yo sí creo en la conciencia crítica, en la racionalidad crítica y hasta en la afectividad crítica. Yo tengo respecto de Quito una afectividad crítica, porque yo le quiero a esta ciudad. Me parece que es una ciudad fantástica. Basta recordar al menos lo que es Quito, lo que fue
la escuela quiteña, lo que ha sido Quito, que fue la primera ciudad que tuvo una constitución antes que Venezuela. Quito tuvo constitución en el año 1812, la primera constitución en la que se estableció la identidad política de Quito, que en ese caso no existía el Ecuador. Pero esa ciudad que tiene tantos valores históricos, que tiene tantos méritos culturales, que fue el centro del poder colonial y también el centro del poder criollo, porque esa es la verdad, ¿no? Y que tiene un montón de héroes de los que ni nos acordamos ya. Y sabemos quiénes fueron los protagonistas de la independencia, en qué consistió esto, cómo fue, en fin. Ya nos hemos olvidado porque la velocidad a la que vivimos, la precariedad en que estamos y todo lo demás implica que nos vamos olvidando de temas esenciales sobre los cuales sí creo que hay que volver. Entonces, los problemas de Quito son de la más diversa índole. Pues, cualquier planteamiento sobre un Quito con proyecto debe tener determinadas condiciones. Primero, tiene que ser un proyecto realista y que considere las dificultades que obviamente están allí, uno de los cuales es la estructura municipal, la tremenda burocracia que nos está agobiando en el municipio y en el país, que es un fenómeno que merece toda una conferencia porque el poder está nominalmente en los políticos y realmente en la burocracia. Ahí está el poder de las ventanillas. Por ahí va la cosa. Por más que se elija un alcalde, amigo nuestro, no amigo, lo que quiera que fuese, si ese alcalde no tiene el poder suficiente para organizar a la burocracia y ponerle en línea a la burocracia, no va a pasar nada. La burocracia gobierna y gobierna en el municipio y le pone condiciones al alcalde, porque así es. Es un fenómeno bien estudiado por los alemanes, porque ellos inventaron esta burocracia hace más de 200 años, ¿no es cierto? Y nos ha contagiado, porque los españoles fueron proclives a ese tema burocrático. Entonces, es otro tema, la burocracia municipal. Supongo, creo, escuché el otro día al general Moncayo, que el municipio de Quito creo que tiene 30,000 empleados. Y cuando él estuvo, decía que tenía 5,000. Lo que sé es que toda la tarea que hizo Moncayo en aquella época, incluyendo la de edición de libros valiosísimos en el Fonsal, están embodegados pudriéndose, pudriéndose. Las memorias de Quito se pudren en las bodegas del Fonsal o del ex Fonsal, como se llama ahora, porque eso ya no existe. Entonces, son diversos problemas. El político electoral es uno. El de la obra pública, por cierto, es otro. El de los servicios públicos, ya temas concretos, es otro. El de la seguridad es un tema capital en Quito y en el país, por cierto. Y si no hay seguridad, que no hay seguridad, ni en Quito, ni en el campo, ni en ninguna parte, no hay seguridad. Si no hay seguridad, no hay confianza, que no es lo mismo. Y si no hay confianza, no hay posibilidad de generar condiciones razonables para empleo. ¿Cómo contrato yo más gente si no sé, primero, quién es la gente? Y segundo, si no tengo algún mínimo grado de certeza de que puedo desarrollar una actividad con relativa calma y en condiciones de apostar a tener éxito. Si no tengo seguridad, no tengo confianza. La seguridad jurídica es un aditamento adicional a todo esto, pero lo primero es la seguridad personal. Los servicios básicos también, por cierto. Pero bajo todo esto, que son los temas visibles, que obviamente están allí, que basta salir a la ciudad de Quito y tratar de cruzar una calle y están allí. Es un tema de todas las ciudades, si ustedes quieren, ¿no es cierto? Pero están estos temas de fondo a los que a veces no les prestamos atención. Son temas de la identidad de la ciudad,
Y esto tiene que ver con algo que yo ya mencioné hace un momento, que es el proyecto de ciudad. ¿Qué ciudad queremos? Lo que yo estoy preguntando. Y les pregunto a ustedes, yo no, yo quisiera una ciudad organizada, con servicios públicos, con seguridad, pero también una ciudad que convoque, que me llame, no que me repliegue, que me quite, que me diga, vea, váyase. ¿Qué es lo que pasa en muchas zonas de Quito? ¿No? Entonces, el tema de identidad no es un tema puramente ideológico o romántico, es un tema real. ¿Por qué? Porque toda la gente lo que quiere es sentirse bien en su casa, sentirse bien en su ciudad, sentirse cómodo en su ciudad y desarrollar actividades con ese grado de comodidad, de tranquilidad. Entonces, y para no quitarles más tiempo, yo lo que diría, y obviamente yo también tengo que hacerme echarme la culpa, como se dice vulgarmente, creo que tenemos que pensar en cómo generar algo que puede ser una hipótesis imposible. ¿Cómo generamos una verdadera ciudadanía? Una ciudadanía militante, comprometida, con la advertencia de que la ciudadanía es un concepto político. Primero está la persona, después el ciudadano. Pero yo me temo que a veces en las sociedades modernas, y obviamente también en la ciudad de Quito y en el mundo de Quito y de todas las ciudades del Ecuador, a veces yo pienso que no tenemos muchos ciudadanos, que más tenemos consumidores. Consumidores de espectáculo, consumidores de cosas. Y todos creo que tenemos que hacer esa especie de apreciación de este mundo complicado que nos ha tocado vivir. No para tiraros del puente, sino para estar conscientes de que ese es el mundo que hay, con eso contamos, pero que es un mundo siempre susceptible de ser mejor. Entonces, ¿cómo llevamos el tema del mero consumidor de espectáculos, ¿no? A una persona que tenga un verdadero sentido de militancia por su ciudad, de compromiso con su ciudad, de comprensión con su ciudad, de saber que esa ciudad tiene límites, que esa ciudad tiene pobres, que es un tema que también con frecuencia nos olvidamos. Yo decía el otro día en un artículo y se llama precisamente esto de la libertad posible. La libertad no es un concepto abstracto que está por ahí en los libros de Kant, en los libros de Rousseau, en los libros de Hobbes. No, 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 no. La libertad, el momento en que uno le aterriza, implica que la persona libre debe tener, además de ausencia de coacción, necesita tener condiciones para ser libre. Y esto le toca también a Quito y a todo. ¿Qué quiere decir condiciones para ser libre? Una persona miserable no es libre. Un ignorante frente a una computadora no es libre. Entonces, ¿de qué libertad estamos hablando? Y esa es una tarea que nos corresponde a todos los que creemos en la democracia, porque tenemos que generar las condiciones necesarias para que la gente sea cada vez más libre. Tenemos que crear las condiciones necesarias para que esta ciudad de Quito sea cada vez más vivible, porque ya no puedo hablar solamente, y no quiero hablar solamente de que sea una ciudad viable. Tenemos también que hablar y saber si esta es una ciudad vivible. Tenemos que hacerla vivible. No solamente viable, porque el concepto de viabilidad puede ser un concepto más o menos económico. Y no es eso. Esto de vivible quiere decir que el niño puede ir a la escuela, que existan buenos servicios públicos, que exista un municipio. Todo eso implica crear las condiciones para que la gente sea cada vez más
libre. La libertad no se ejerce en abstracto. Yo soy libre porque creo en el liberalismo. No. El mismo Fukuyama acaba de escribir un libro que les recomiendo que se llama algo así como Para los frustrados del liberalismo. El gran liberal. Y creo que tiene razón. El liberalismo es algo mucho más y la libertad es algo muchísimo más. Y la libertad está asociada con algo que empieza Quito a perder, que no debemos dejar que se pierda, que es la memoria. Como les decía antes, la memoria. Una ciudad sin memoria es una especie de ciudad sin un factor de unidad, sin una especie de suelda que nos vincule. Si nos empezamos a olvidar y a ignorar la ciudad y a despreciar la ciudad, que no es el caso, creo que vamos a perder la ciudad. Y está en nuestras manos ahora, no solamente en el tema de pensar en reformas legales que hagan posible que los municipios sean más representativos, que es muy importante, sino también pensar en estas cosas que a veces nos parecen académicas, abstractas, pero que no lo son tanto, porque Quito sí merece todo eso. Entonces, señoras, señores, amigos, amigas, eso es lo que yo pienso de qué le ocurre aquí. Es un tema, como ustedes pueden ver, y no he querido detenerme solamente en los temas coyunturales de la obra pública, y todo que sí es importantísimo, pero tenemos que comenzar con una ciudad. Y yo creo que en este momento es una ciudad que se nos está escapando de las manos. Se nos está escapando, como a veces pienso que se nos está escapando de las manos el país. ¿Cómo le damos asidero a todo esto? ¿Cómo le traemos para que no se me vaya? Hay mucho que hacer. Yo soy un poco escéptico del Estado. Yo creo que mucho depende de lo que se llama la sociedad civil, si todavía existe la sociedad civil. De la sociedad civil depende. No depende de la política, depende de la sociedad civil, que es un concepto que también se ha devaluado. ¿Qué es la sociedad civil? ¿Quiénes están en la sociedad civil? El municipio es un actor de todo esto, pero también la sociedad civil, porque la sociedad civil es la que le elige al alcalde. Ojo, esto no es abstracto. La gente de la sociedad civil es la que pone el voto. La gente de la sociedad civil es que consiente que el alcalde sea un personaje indeseable, que consiente que el alcalde sea un señor que no nos representa y que a lo mejor no hacemos nada. No es cuestión de salir a la calle a tirar piedras, pero sí de tener una sociedad civil a la que el poder político de alguna manera le tema. Les digo con claridad, que le teman a la sociedad civil, no porque sea intransigente, no porque sea grosera, pero sí que cuando sale la sociedad civil y dice algo, que se ponga a pensar la sociedad política. Creo que ese es un poco lo que tenemos que hacer, porque de lo contrario, la sociedad civil empieza a ser, en mi opinión, un nombre, una cosa un poquito nominal, y no debe ser nominal. Y en la sociedad civil estamos todos, está la empresa privada, están las universidades, está la academia, están los sindicatos, están los trabajadores, sí, estamos todos menos el poder, que es la ventaja, es la ventaja de la sociedad civil, todos menos el poder. El poder siempre es desconfiable, por lo menos en mi opinión. La sociedad civil depende de que tengamos élites, que volvamos a tener, de que tengamos compromisos, de que tengamos una clara comprensión de lo importante es que es la ciudad, como, y voy a utilizar una palabra de alguna manera campesina, que la ciudad es una querencia, Quito es una querencia, algo a lo que yo quiero, algo a lo que no tengo apego, eso es la querencia, ¿cierto? Si no le hacemos a Quito una verdadera querencia, amable, atractiva, que convoque, que nos comprometa, podemos cometer el gravísimo error de perder esa creencia. En resumen, les diría, Quito fue una gran querencia del Ecuador,
por querida, porque convoca, porque es el sitio para vivir. No dejemos que desaparezca. Y eso implica entender la demografía, entender los problemas laborales, entender el tema de la marginalidad de los barrios, entender el tema de la falta de representatividad de la política, es decir, entender un montón de cosas. Ustedes me dirán, bueno, ¿esto a qué hora se piensa? Todos los días se piensa. Cuando uno tiene cierta visión crítica, en cada evento uno piensa y dice, aquí está, aquí estamos. Y cuando es necesario hay que hacer presencia, hay que hacer opinión, hay que hacer gestión, hay que hacer trabajo. De modo que yo creo, por lo menos utópicamente, puede ser que sea un sueño, creo que Quito tiene todas esas implicaciones, tiene enormes virtudes, no me voy a cansar de señalar cuáles son las virtudes, grandes virtudes tiene la ciudad de Quito, y grandes virtudes que, discúlpenme, con esto termino, que en la historia suscitaron mucha envidia. Cuando Quito se declaró independiente en 1809, después en 1810 y en 1812, el resto de las provincias de la audiencia de Quito le volvieron las espaldas. Pasto, Cuenca y Guayaquil. Es parte de la historia. Quito se quedó sola y tuvo que pelear sola con sus héroes. Entonces sí, Quito convoca, suscita ese tipo de reacciones a veces, pero debemos estar preparados para aquello, para ser generosos con el resto, porque Quito ha sido una ciudad muy generosa. Creo que más de la ciudad de Quito es resultado de la migración interna. Yo soy un migrante en Quito, yo no soy quiteño, yo soy de una provincia, vine acá, Quito me acogió y aquí estoy. Pero entonces, esa ciudad con todas esas virtudes, con toda esa apertura, yo decía, Quito es como esos grandes patios que tenían las haciendas. ¿En qué se parece el uno al otro? En que de alguna manera son una especie de abrazo. Venga, entre, venga. ¿Cuándo Quito dejó de ser eso? ¿Cuándo empezó a ser una ciudad que nos repele? Estos temas son incómodos, no son temas electorales, pero creo que hay que pensar en todo esto con el propósito de que de buscar soluciones, de pensar soluciones y de generar responsabilidades. Todos tenemos responsabilidades, todos. ¿Cómo hacemos para que esas responsabilidades sean eficientes? Este es el asunto, ¿cierto? No nos reduzcamos a votar, no nos reduzcamos a dar opinión, sino a hacer cosas, a comprometerse, que es lo que de alguna manera estamos haciendo acá. Comprometerse que no es tampoco gratuito. Hay que comprometerse, hay que correr riesgos, por supuesto, los que escribimos en los periódicos ahora, sí tenemos riesgos y estamos conscientes de los riesgos, porque el Ecuador ha sido, deja de ser un país seguro, pero bueno, esa es una responsabilidad de cada cual. Ni hay derecho ni a quejarse, ni mucho menos, pero esa es la realidad que nos convoca, ese es el Quito que nos convoca. Un gran Quito y por lo mismo un gran reto. Así que muchas gracias por la atención. Si tienen coincidencias, ojalá discrepancias, mejor, o tienen comentarios, estaré encantado de poder responder. Muchas gracias. Gracias, Fabián. María Graciela Crespo, querías intervenir. María Graciela Crespo se fue. Por favor, Fausto Corral. Fausto Corral quería intervenir. Ricardo Moncayo, por favor. Ricardo Moncayo, tienes la palabra. Qué pena, han pedido la palabra las tres personas, pero no están. A ver, Ricardo Moncayo, tienes la palabra. Ernesto Rivadeneira, por Este favor. rato logro conectarme, gracias, José Ignacio. A ver, sigue, tienes la palabra. Muy amable, José Ignacio. Primero,
Quisiera felicitarle al doctor Fabián Corral por su muy expresiva y muy clara exposición sobre la ciudad de Quito, que la encuentro muy motivadora para que todas las personas que estamos aquí en este momento, 76 personas, tengamos clara la situación de Quito conforme nos ha expuesto el doctor Corral. Sin embargo, considero y me permito calificarla de hasta cierto punto, podría decir, frustrante en el sentido de que nos pinta una ciudad, al menos yo no la veo así. Yo la veo a la mejor ciudad del Ecuador, con las mejores condiciones para desarrollarse y que obviamente podría tener mejor situación si la gente como ustedes, como la mayoría de los que están aquí en este momento, se preocupan por proponerle a la ciudadanía tesis, propuestas transformadoras, trascendentales, porque Quito ha sido desde su creación una ciudad trascendental. Quito fue calificada por la UNESCO como la primera ciudad patrimonial del mundo, porque tuvo y tiene unas condiciones en la arquitectura, en el urbanismo, únicas en el mundo. Y esa es la razón por la cual todas las demás ciudades del Ecuador y de América siempre le han tenido, no envidia, pero sí cierto reconocimiento, cierto recelo. ¿Por qué Bogotá, siendo una ciudad más grande, más rica, no tiene la belleza de Quito? ¿Por qué Lima, siendo la capital del virreinato de España en América, no tiene las características del centro histórico de Quito? Entonces yo quisiera primeramente intervenir para dar opiniones concretas. No voy a hacer absolutamente nada de política, tampoco me interesa ninguna función política, pero sí en mi condición también de riobambeño. Yo llegué en el año 60 a la ciudad de Quito a estudiar arquitectura y es la ciudad a la que no se puede decir le amo, le adoro, le quiero, no, es parte de mi vida. Mi esposa es quiteña, mis 6 hijos son quiteños, mis 5 hijos son quiteños, mis 6 nietos son quiteños. Entonces, obviamente, así yo no quiera, mi vida está hecha y realizada en Quito. Quito fue la primera ciudad del Ecuador con contar con un plan regulador realizada por un arquitecto uruguayo en la época de que era alcalde, el doctor Andrade Marín. Él tuvo la magnífica idea y su consejo cantonal de contratar a una firma de uruguayos que vino a Quito en el año 41, hizo un estudio extraordinario, dejó unas cantidades de ideas y de propuestas, aun cuando algunas no todas fueron aceptables. Por ejemplo, Jones Odriozola, que así se llamaba el jefe del equipo, propuso de que se amplíe la calle Guayaquil. Eso lo puso en su documento, cosa que afortunadamente nadie le hizo caso en ese tema. Pero en cambio, en otros temas, hizo el diseño de todo el norte, de las avenidas del norte de Quito, y con él vino un arquitecto uruguayo, el arquitecto Gilberto Gato Sobral, que gracias a él tenemos toda la ciudadela universitaria de la Universidad Central con una planificación totalmente novedosa, atractiva, única. Uno de los edificios emblemáticos de Quito y que muy poca gente lo conoce es la residencia universitaria en la Universidad Central del Ecuador. Es un edificio que parece que está en el aire, que flota. Primer ejercicio con una estructura de esa naturaleza. Pero claro, esto sabemos los arquitectos, sabemos los urbanistas, no sabe toda la sociedad, porque no tenemos lamentablemente las instituciones que se encarguen de difundir los valores de nuestra ciudad. Luego tuvimos el Plan Quito en el año 80,
cuando era Álvaro Pérez alcalde de Quito, y tuvo un consejo de primera, un consejo donde estaba Andrés Vallejo, estaba Galo de la Torre, estuvieron algunos arquitectos, y hizo un plan Quito que está escrito en 640 páginas. Contemplaba prácticamente todo, pero ¿por qué no se le ejecutó? Porque las gestiones de los alcaldes han durado 4 años. Al cuarto año, al quinto año, ya una fuerza popular los ha desplazado. Y el plan y el proyecto, el plan Quito, no se ejecutó en su totalidad. Luego vino el general Moncayo, también con magníficas ideas, con una actitud muy positiva sobre Quito. También dejó una cantidad de gestiones cumplidas, como la liberación de las calles del centro de Quito, que estaban saturadas de vendedores ambulantes, y pudimos apreciarle a Quito en su verdadera belleza. Pero tampoco duró mucho tiempo, y si bien es cierto, él podía seguir, pero tampoco atrás de él había un partido político que le respalde. Cada uno de estos alcaldes llegaban con la mayoría de votos, por supuesto, pero sin el respaldo popular de un partido político. El que mejor respaldo tuvo justamente el general Moncayo, que le respaldó la izquierda democrática, pero él no era de la izquierda democrática, y mucha gente no le aceptaba esa condición. Le felicitaba porque gracias a él se pudo llegar. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Fabián Corral, cuando habla de que uno de los problemas centrales de Quito es la falta de identidad. Y por esto, permítame un paréntesis, el ingeniero León Febres Cordero, ¿cómo consiguió recuperar la identidad, la autoestima del guayaquileño? Simplemente quitándole al río Guayas unos 600 metros de largo por unos 80 de ancho, y creó el famoso Malecón 2000, que le levantó el autoestima a todos los guayaquileños, a pesar de que no les beneficiaba en términos económicos a mucha gente. Pero lógicamente al guayaquileño, a ese ciudadano que siempre quiso estar adelante en todo, y quería ponerlo, y puso los nombres. El cuartel modelo. ¿Por qué le puso modelo? ¿Modelo para qué y para quién? El estadio modelo. O sea, siempre conscientes de que hay necesidad de levantar el autoestima del ciudadano para que le apoyen en su gestión de alcalde. En Quito no ha habido ese tipo de alcaldes. Se han hecho obras importantísimas, pero sin ese afán de sobresalir sobre los demás, sino haciendo lo que hay que hacer. Y creo que Quito tiene todas las condiciones para desarrollarse de manera positiva. Les voy a hacer un pequeñísimo y cortísimo recordatorio de la población de Quito. En el año 1908, Quito tenía apenas 50,000 personas. En el 50 ya habían 319,000, y así sucesivamente hasta el año 2030, donde se supone que vamos a ser 3 millones de personas en Quito. Es decir, tiene una tasa de crecimiento del orden de, por ahora, de 40,000 personas por año. Es decir, Quito ha crecido más que muchas de las ciudades del Ecuador. Es decir, que la gente quiere ir a Quito, quiere vivir en Quito, y viene de todo el Ecuador a vivir en Quito, pero por algo ha de ser. No han de ser solamente las universidades las que les atraen, no han de ser solamente los buenos hospitales que tiene que atraer a la gente. Es el entorno de Quito, es la condición de una ciudad única que tiene aspectos estéticos, de paisaje, de entorno urbano, una ciudad que realmente atrae. Ricardo, muy interesante. Por favor, vamos abreviando para que puedan intervenir más Ya. personas. Entonces, Muy interesante. termino con esto, mi querido amigo José Ignacio. Sí hay la forma, sí existe una forma de levantarle la autoestima al quiteño. Tengo conmigo, por ejemplo, el proyecto que le presentó un grupo de arquitectos al señor Yunda, que no avanzó, que fracasó, que se pretendió hacer un nuevo plan Quito en la administración de Yunda, pero no lo pudieron hacer, porque además quienes proponían
Se te bloqueó el micrófono, por favor. Ricardo, se te bloqueó el micrófono. Ricardo, por favor, abre tu micrófono. Ya, Ya. moví un papel y se apagó. Mira, Quito tiene las condiciones hoy mejor que nunca para salir adelante. Tiene el metro, tiene el trole, tiene la ecovía, tres líneas que definitivamente resuelven la movilización de las ciudades de norte-sur. Vean ustedes, fíjense, ahora ya no hay la gran diferencia entre el Quito norte y el Quito sur. En el sur se peleaba por una universidad. Desde hace 20 años, 30 años, todos ganaban la alcaldía ofreciendo la Universidad del Sur. Ahora no, porque desde la Magdalena o desde Solanda a la Universidad Central son 10 minutos. Entonces resulta muy fácil movilizarse con los medios que actualmente tiene. Lo que no hay ahorita es un concepto nuevo, un concepto que nosotros logramos en la Facultad de Arquitectura de la Central, en una época en que yo tuve la oportunidad de ser decano, logramos firmar un convenio con la Universidad Libre de Bruselas y vinieron urbanistas belgas y revisaron, pasaron de norte a sur la ciudad de Quito y encontraron que era una ciudad que perfectamente podía tener más habitantes sin crecer, sin tomarse la frontera agrícola. Y eso es lo que tenemos que hacer, eso se llama renovación urbana. Pero para aplicar ese concepto hay necesidad de partir de otro mucho más importante, que es derrocar. O sea, lo mismo que se pasa en la política al decir queremos derrocarle a Maduro para que Venezuela sea libre. Quito necesita derrocar ciertos entornos, ciertos lugares para poder mejorar el uso del suelo y subirlo, avanzarlo, superarlo para no tener que movilizarnos de norte a sur o del norte Gracias, hacia el Ricardo. oriente. Interesante, muy importante, pero cedamos paso a otras personas. Por supuesto, y muchas gracias. Por Y favor, disculpen que Ernesto me haya alargado. Rivadeneira. Ernesto. ¿Me permite, por favor? Gracias, Sí, gracias, José Ernesto Ignacio. Rivadeneira. Buenas noches con todos. Agradezco al doctor Fabián Corral por su charla muy ilustrada, que ayuda a algo que es muy importante, que es que veamos los puntos complicados, los puntos negativos. Eso es muy importante siempre. No dejo de decir que yo estaba un poco extrañando que veamos los puntos positivos y en eso Ricardo Moncayo, que me ha antecedido en el uso de la palabra, creo que ha hecho una muy buena presentación en cuanto a las riquezas y maravillas que, que, que son recursos al servicio de ese anhelo profundo que tenemos los quiteños de que nuestra ciudad vuelva a ser esa luz de América. En esa línea quiero anotar dos puntos. El uno, que creo sí es importante. Eh, Fabián al inicio nos hacía ver cómo la presencia de Quito en el debate político eh, no, no, no está, ya hemos ido perdiendo terreno y práctica. Y según el planteamiento de Fabián, estaríamos casi fuera de la cancha de juego. Y yo ahí quiero anotar algo que rebate esa perspectiva. Eh, si analizamos los últimos procesos electorales en los últimos, yo diría, 2, 3 años, en donde tal vez el principal movimiento político que se ha dado, hecho político que se ha dado, es que gradualmente le hemos logrado derrotar al socialismo del siglo XXI en varias ocasiones y en eso Quito ha sido un actor fundamental. Quito y alrededor de Quito toda la sierra, de manera que creo que eso debemos estar conscientes, sentirnos orgullosos
y además reconocer que eso implica que sí es posible que logremos integrarnos y cambiar el rumbo de la historia del país, como lo hemos hecho en esta temporada reciente. Le hemos salvado al Ecuador del socialismo siglo XXI y en eso Quito ha sido protagonista fundamental. Eso por un lado. Por otro lado, eh, y Fabián planteaba también que ya no hay periódico en Quito, todos estamos conscientes de los antecedentes, el Comercio, Diario Hoy, etcétera. Sin embargo, me atrevo a plantear algo. Eh, Personalmente me he ido vinculando con el diario La Hora. Encuentro que hace un buen trabajo en información, en criterios, principalmente en temas políticos y económicos. La matriz del diario La Hora está en Quito y tiene alcance nacional, de manera que me parece que ahí hay un proceso que va ganando terreno porque ha tenido un desarrollo muy importante y que reside en Quito. Tal vez deberíamos adoptarle al diario La Hora, que desde Quito está cumpliendo una función hacia el futuro. Termino diciendo que un poco en la línea de Ricardo Moncayo, que eh, un paso fundamental en cuanto a lograr, a caminar hacia ese profundo anhelo de que Quito vaya para adelante y llegue a ser lo que quisiéramos que sea. eh, Quienes están más directamente involucrados en el proceso político, es importante un programa. Fabián ha destacado que Quito es una ciudad sin programa, pues Ricardo Moncayo ha planteado que hay antecedentes de que si hay programa, ha dado muchos elementos que pueden constituir ese programa, de tal manera que construyamos ese horizonte, ese perfil del Quito que queremos y que eso sea lo que nos aglutina, nos motiva y nos ayuda a jugar y ganar en el terreno político también, que es indispensable para ir dando pasos positivos. Muchas Gracias, gracias, Ernesto. José Ignacio. Gracias, Ernesto. Tiene la palabra Francisco Poli del Pollito. Sí, gracias, José Ignacio. Sí, me diste la palabra. Qué pena, porque había unos dos compañeros que creo que pidieron antes. Pero Sí, bueno, sí, voy a ser lo más conciso vamos en posible orden, sí. en beneficio del tiempo. Primero, obviamente, agradecer a Fabián Corral por su magnífica exposición. Nos ha planteado los dos problemas. Quito, básicamente, su estructura y su programación en Quito, su planificación y luego, obviamente, la parte que a todos sufrimos con eso es la parte política, la falta de líderes aquí en Quito para poder enrumarnos no solo dentro de la ciudad, sino en toda la presidencia. Antes habían buenos candidatos quiteños y ahora ya no hay. Pero lo fundamental, quiero irme yo también al tema ya de Quito, básicamente, porque me parece que hay dos cosas fundamentales. Primero, tenemos que reconocer y agradecer la gran labor que hizo Sixto Durán Ballén, porque él fue el que no solo planificó la ciudad de Quito, sino que tuvo prácticamente 7 años de alcaldía y logró concretar todas esas maravillosas obras que nos dejó, empezando por los túneles, la avenida oriental, occidental, el parqueadero ahí de que estaba en la Marín, ¿no? La vía oriental, en fin, Quito dejó Sixto dejó haciendo aquí en la ciudad de Quito una obra maravillosa que sirvió para que los alcaldes que vinieron después de él se puedan lucir concluyendo esas obras que él dejó empezadas y planificadas. Así que esto yo creo que es importante que reconozcamos a Sixto, que justamente era un representante de lo que nosotros
también estuvimos, que era del Partido Social Cristiano. Luego, en, enfocando ya la parte actual, es una verdadera pena. Justamente Sixto nos enseñó a hacer unos lindos pasos a desnivel, el famoso trébol que se llama, ¿no? El trébol de 4 hojas que se hace el paso a desnivel, que lo hizo ahí en el Machángara, ¿no? Y ese es el único paso a desnivel que se ha podido hacer aquí en Quito de una manera muy técnica. Todo el resto de pasos a desnivel que han venido haciéndose por la avenida occidental, allá en Cumbayá y todo eso, son unos pasos a desnivel totalmente truncos, porque funcionan en una dirección y no funcionan en otra, ¿no? Y estamos viendo que son pasos a desnivel donde hay policías, donde hay semáforos, y por poco tendrían que poner ahí también policías acostados, porque son unos congestionamientos que se producen ahora en esos pasos a desnivel tan mal hechos que se han venido haciendo. Sixto, otra cosa maravillosa que hizo, obviamente nos solucionó el problema del agua potable con el proyecto Pita Tambo y luego el proyecto Mica Tambo, que se lo siguió haciendo ya posteriormente a lo que él fue alcalde. Así que esa es una situación que yo quería recordarles mucho a nuestros amigos que están aquí, ¿no? De la magnífica obra de Sixto Durán Ballén, y que después fue asimismo un presidente maravilloso, un presidente que ya sin los medios económicos que se necesitaban, sin embargo hizo una gran obra aquí, sobre todo nos hizo ponernos a todos muy valientes cuando dijo ni un paso atrás, y se solucionó ahí el problema con el Perú, que esto ha sido una gran obra después para la patria, de no tenerles aquí a nuestros enemigos que ya mismo nos atacaban y nos hacían leña los peruanos, ¿no? Como pasó en Paquisha y después en el otro sitio donde justamente actuó el general Moncayo. Esas dos cosas nomás, José Ignacio. Gracias, Pollito. Y Gracias, nuevamente, Pollito. mil gracias a ti que tienes siempre esta No, amabilidad de no, no. convocarnos y A ustedes presentar que todas estas vienen, cosas, ¿no? al conferencista que da su tiempo, hay que agradecerle, ¿no? A este servidor. Lucía Vela, tienes la palabra. Sí, un gusto, Fabián Corral, por esa exposición magnífica, como siempre. Yo quiero solamente hacer una reflexión aquí. Estamos soñando en el Quito de los 60, 70, pero no estamos tomando en cuenta a los jóvenes, a los millennials, que ni siquiera saben la historia, ni siquiera van a saber quién es Sixto Durán Ballén. Bueno, tal vez sí, porque también fue presidente y eso sí les enseñan en los colegios, pero no van a saber quién fue Álvaro Pérez, no van a saber quién fue Sí. Castillo, Jaime del Castillo, alcaldes magníficos que tuvimos en esos pasados años cuando nosotros éramos niños. Y yo sí quisiera que alguna vez podamos hacer un Zoom con chicos entre 30 y 40 años, a ver qué opinan ellos, qué opinan de Quito, qué quieren de Quito, qué necesitan de Quito, qué necesitan de nuestra ciudad que acoge a forasteros, que acoge a gente de todo el país, porque nuestros chicos ya no quieren vivir acá, ellos se están yendo al exterior, quieren vivir fuera y ya no tienen una identidad con Quito. O sea, sí, lindo Quito, el centro histórico, pero ellos no saben de la historia, no saben cómo pudimos tener una ciudad tan majestuosa desde el pasado, desde la colonia. Ellos además protestan por los colonizadores, porque esa es la onda ahora. Entonces, sí, algún día deberíamos, no sé cómo lograrlo, invitar a jóvenes para preguntarles qué quieren, qué es lo que quieren de nuestro país, qué es lo que quieren de nuestra ciudad, a qué aspiran, qué candidato quisieran, porque ellos van con lo que es progre y lo que es fácil y lo que es cómodo. Entonces, de ellos no votarían por una persona de un perfil como nosotros, que ya somos de otra edad, porque nos dicen fachos, nos dicen de todo, ¿no? Entonces, es una reflexión que yo hago porque tengo hijas entre 30 y 35 años, y sobrinas, igual que poco les importa la política y poco saben de Quito. Y gracias por la atención a este asunto. Gracias, Lucía. Yo creo que es muy importante lo que tú planteas y creo que tú debes coordinar un programa con gente de alrededor de 30 años. Es algo que venimos buscando desde hace mucho tiempo y que no hemos logrado concretar por la falta de interés
que tiene ese sector de la población. No les interesa, como tú has dicho, pero vamos adelante a tratar de hacer un programa para escucharles. Es una idea tremendamente valedera, de manera que estaremos en contacto para seguir en ese orden. Es que ya no Por- reciben ni educación cívica ni nada de eso en los colegios también. O sea, ya no saben de nuestros símbolos patrios, ya no saben muchas cosas que nosotros sí, a nosotros sí nos enseñaron. Historia, geografía, todo eso del país. Entonces, es bien difícil, pero no sé si sea imposible. Tendremos que hacer alguna cosa de esas. Por eso yo creo que vamos a trabajar en tu propuesta. Por favor, Gabriel Secaira. Bueno, muchas gracias, José Ignacio. Buenas noches. Como siempre, Fabián Corral nos ha dado una magnífica conferencia. Yo creo que, obviamente, aquí Quito, lo que está sucediendo en Quito es que no tenemos líderes. Primero, para poder avanzar en algún planteamiento, deberíamos estructurarnos de tal manera de ver qué líderes podemos tener para que afronten, por ejemplo, las próximas elecciones, ¿no? Lo que se acababa de manifestar en el sentido de que Quito, hasta cierto punto, ha evitado que vuelva, mejor, no hasta cierto punto, definitivamente ha evitado que vuelva el correísmo. Lamentablemente, los dos presidentes que han llegado últimamente no se han dado cuenta de eso. Lasso y Noboa llegaron justamente por el voto de Quito y de Pichincha y de la Sierra, obviamente, ¿no? Pero el voto fue masivo anticorreísta, ¿no? Y anterior, en las anteriores elecciones, cuando ganó Noboa, el voto de la tercera edad que acudimos masivamente. Lamentablemente llegan al poder y creen que llegaron por ellos. Se olvidan del resto, ¿no? No, nosotros llegamos por nosotros y se acabó el problema. ¿Qué pasa con Quito? Miren, en primer lugar, yo creo que deberíamos tener un planteamiento concreto. El hecho de tener 21 concejales, ¿en qué ayuda a Quito? 21 concejales, ¿qué es lo que hacen? ¿A qué es lo que están orientados los concejales de ahora? A fiscalizar y a crear ordenanzas. ¿Qué sacamos con tener concejales del norte, del sur, si no tienen que hacer ninguna gestión de obras ni nada por el estilo como se hacía antes? Entonces, en primer lugar, procurar bajar ese número de concejales, ¿no? Ayudaría mucho. En segundo lugar, ¿qué planificación ha habido en Quito en los últimos años? ¿Qué planificación ha habido? La congestión que tenemos en Quito es tremenda. ¿Cómo es posible que tengamos una universidad aquí en la avenida Granados? ¿Cómo es posible que en Cumbayá se tenga una gran universidad? Obviamente las dos son grandes universidades. La congestión que se produce en los dos sitios es impresionante. ¿Cómo es posible que la Facultad de Arquitectura, y hablando con Ricardo, se oponga siempre a los pasos a desnivel? Aquí se ha querido construir pasos a desnivel en diferentes sitios. Sin embargo, el Colegio de Ingenieros, de Arquitectos y la Facultad de Arquitectura se han opuesto tenazmente a que se construyan pasos a desnivel. Y que esa sería una de las grandes maneras de descongestionar Quito. Se habla del metro, efectivamente es una buena solución, pero ¿cómo está integrado? No hay integración del metro. Tenemos el trole que en un tramo circula paralelo al metro. No está nada integrado en el aspecto de movilidad. Miren, cuando se hizo los estudios del metro, esta empresa Metro de Madrid dejó un estudio conceptual que se llamaba Estudio Conceptual del Sistema Integrado de Movilidad. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Qué alcalde recogió este estudio conceptual para poder solucionar el tema del transporte? Ningún alcalde. A pesar de que yo mismo participé, por ejemplo, en un consejo consultivo de movilidad eh, antes de que lleguen Yunda y durante una buena parte de Yunda. Ningún concejal nos hizo caso.
El Colegio de Ingenieros Civiles planteó varias soluciones a estos temas. Nadie retomó nada de las propuestas, ¿no? Entonces llegan populistas como Yunda y ahora se proyecta ya Yunda allí para ser candidato nuevamente a la alcaldía. Yo creo que tenemos personas en Quito, profesionales en Quito, que podemos rescatar para que lleguen a las funciones de concejales, inclusive a la alcaldía mismo. Y creo que este foro podría ayudar mucho para eso. Le escuchaba el otro día al arquitecto Mario Ponce Lavalle, una exposición extraordinaria sobre lo que está sucediendo en Quito. Pero queda en eso, lamentablemente queda en la radio, queda en la televisión y no avanzamos más. Los partidos políticos están destruidos, no se han podido reactivar y creo yo que sin partidos políticos este país va a terminar destruido definitivamente. Si hubieran imaginado ustedes tener una constituyente con esos dos movimientos políticos, ADN y el correísmo, ¿qué hubiera sido este pobre país? Entonces, reactivar esa participación política, como decía eh, Lucía, de los jóvenes, de, de todas las edades, en definitiva, pero claro, la participación de los jóvenes es primordial. ¿En dónde comenzar por eso? En las universidades. No hay otro sitio, en los gremios de profesionales, aunque también están venidos a menos los gremios profesionales, pero fijémonos en lo que vamos a tener de aquí a 2 años. Tenemos que elegir un alcalde, concejales. Deberíamos plantear una reforma para bajar definitivamente el número de concejales. Y tenemos que comenzar a trabajar ya estos foros que estamos teniendo gracias a la iniciativa tuya, José Ignacio, ayudan mucho, despiertan a la gente. Tenemos que seguir así, pero un planteamiento, está bien recordar todo lo que se ha dicho aquí de los alcaldes anteriores, pero bueno, eso ya es historia, pues, ¿no? Lo que tenemos que ver de aquí para adelante, qué planteamientos hacer a la ciudadanía, buscar gente que podamos llevar a la alcaldía para que se reforme esta ciudad y caminemos por un buen sentido. Eso era, Muy muchas bien, gracias. Gabriel. Gracias, Gabriel. Muy bien, muy clara tu intervención. Verónica Costales. Buenas noches, mis queridos amigos, con todos. Felicitaciones, Fabián, como siempre. Mire, yo quería contar algo importante. Hace un tiempo, un grupo de quiteños hicimos un FODA sobre la ciudad, es decir, un estudio de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y con varios historiadores y estudiosos de la ciudad y de la quiteñidad, llegamos a la conclusión de que las ciudades importantes, poderosas como era Quito, Quito era una ciudad que se autoconvocaba y votaba presidentes, tenía que ser desarticulada por los socialistas del siglo XXI. Y los socialistas del siglo XXI efectivamente se articularon a Quito, desarticularon en su momento a Buenos Aires, desarticularon a ciudades como México, etcétera. Y porque no les convenía tener unas ciudades poderosas, con una clase media poderosa, sino que querían unas ciudades completamente con una clase media empobrecida y una clase pobre convertida en indigente, como es la que tenemos ahora. Y entonces esto hizo que se preparen muchos para desarmar la ciudad, atacarla, por un lado, y por otro lado, a eso se sumaron las élites de Guayaquil que dijeron, no, no puede ser que estemos en las manos de los quiteños. Ellos, nosotros elegimos un presidente y resulta que ellos se reúnen, salen a la calle, votan a los presidentes y hacen lo que les da la gana, pues son poderosísimos. Y entonces fuimos desarticulados intencionalmente. Y por eso decía algo tan importante
Fabián al principio, que Quito ha dejado de tener cierta incidencia y que o no la tiene en la política del país. Y las élites, muy cómodamente quiteñas, han aprendido a acomodarse con todo el político de turno. Las élites dicen, no, pues ya no protestemos, muy cómodos quedarnos callados, no salir a protestar, sino que el negocio me salió bien con Barrera, me salió bien con Yunda, me salió bien con Rodas, me salió bien. Eh, Hago silencio, no intervengo más. Pero ya no hay esa quiteñidad, ese patriotismo, esa lucha. Y entonces yo creo que estos espacios, y gracias, José Ignacio, porque de verdad es muy importante, es importante no solamente, son importantes no solamente para la reflexión, sino también para caer en cuenta de que si nosotros no nos convertimos en verdaderos patriotas y luchamos por recuperar nuestro Quito, nada vamos a lograr. ¿Qué sacan a ciertos candidatos egoístas que dicen, yo quiero ser alcalde de Quito, muy bien, valiente, hermoso, pero si no tiene chance el señor o la señorita o la señora o lo que fuere, haga el favor de tener un poco de conciencia, hacer un examen para adentro y decir, no voy a llegar y me retiro. Pero no, eso no sucedió. Hubo un grupo que José Ignacio también lo integró, que hablaron con cada uno de los candidatos la vez pasada y todos decían, sí, qué maravilla. Yo quiero ser alcalde de Quito y quiero que nos unamos alrededor de un solo candidato. Sin embargo, esa unión alrededor de un solo candidato no sucedió, no surtió efecto. ¿Por qué? Porque decían, sí, perfecto, nos unimos todos, pero alrededor de mi nombre, por favor, todos. Entonces, lo mismo dijo Luz Helena Coloma, lo mismo dijo Patricio Alarcón y etcétera, nombres, por nombrar unos cuantos, porque siempre tenemos una fila impresionante de candidatos y nadie piensa en la ciudad. Piensan en llegar a la alcaldía, pero no en la ciudad, en ese amor patrio que muchos de los que están aquí presentes sí lo tienen, y la conciencia de lo que era un Quito lindo y lo que podríamos llegar a ser, que los jóvenes no la ven. Los jóvenes nos dijeron un día en una reunión que tuvimos de una agrupación que tenemos que se llama Salvemos Quito, nos dijeron en la cara, no, ustedes de qué también hablarán si Quito es divino, es hermoso. Y nosotros decíamos, no puede ser, no. Ellos no tienen ni siquiera la conciencia del antes y el después que nosotros históricamente sí lo tenemos. El llamado a la reflexión es tan importante porque si cada uno es un jefe de familia, una madre de familia, puede incidir en su núcleo familiar para que le comprendan de qué estamos hablando aquellos que sí hemos vivido una maravillosa ciudad de Quito. Gracias, Nada más que Verónica. gracias. Gracias, Verónica. Muy bien. A ver, Linda María Eugenia y después Pablo Granja. Gracias. Buenas noches con todos. Gracias, doctor Corral. Escuché su intervención y me encanta. Quiero decirles que me siento complacida de ver cuántas personas nos unimos. Sin embargo, de que me parece que frente a la convocatoria que hubo fuimos demasiado pocas. Y lastimosamente todas estamos más o menos en la misma edad. Somos coetarios. Tienes Y un eso no problema, nos ayuda. tienes un problema de sonido, Linda, no se te escucha. A ver, ahí tal vez. Sí, Ahí. sigue adelante. Qué pena. Bueno, solamente para ser un poco concreta, recalcar varias cosas de las que he dicho. Sí, creo que la vía para poder hacer algo sería hacer un observatorio ciudadano en el que todos nos comprometamos, primero a hacer, no fiscalización, pero sí a presentar proyectos en el municipio de ciudadanía. Segundo, para que podamos organizados ver quiénes pueden estar recordando a nuestras juventudes lo que es y lo que ha sido Quito. Porque lo que han dicho ustedes es muy cierto. La gente, los jóvenes ya no saben de qué. Tercero, sí creo que hay que hacer igual, ya organizados un programa. Yo trabajo en la universidad y en la universidad no hay motivación para poder ver historia de Quito. Los muchachos ahora están más ocupados de todo lo que es inteligencia artificial, de todo lo que es TikToks y demás, pero no nada que les pueda traer su raíz. Es algo que lucharon, cierto, es la corriente del siglo XXI, la de quitarnos y cortarnos raíces,
para que nosotros no amemos como debemos amar nuestra patria y nuestra tierra. Entonces, yo sí creo que deberíamos organizarnos primero, algo que dijo también, no me acuerdo quién, antes que mí, y poder hacer allá con compromiso, decir, ok, perfecto, vean, yo voy a hablar de lo que fue, qué sé yo, de lo que fue, de todo lo que pasó en la Plaza del Teatro, que ahora es nada, de todo lo que ha habido, y ir haciendo. Miren lo que pasó recién con el tema del municipio, con esta obra de personas homosexuales en una capilla, en el centro cultural, rompiendo todo lo que es cultura de Quito. Cuando hubo una concejala, María Cristina López, que protestó a nombre de los católicos, diciendo que en la iglesia se está usando para cosas no culturales relacionadas, no hubimos nadie, hubimos 4 personas y se estaba atacando justamente raíces de la ciudad. Entonces, yo sí creo que hay que organizarnos para todos poder hacer cosas concretas, porque caso contrario, seguimos reuniéndonos, todos compartimos criterios, pero nadie hace nada. Gracias. Gracias, Linda María. Les debo comentar a todos que próximamente, muy próximamente, a lo mejor iniciado el año nuevo, tendremos propuestas muy novedosas que someter a la valiosa opinión y al conocimiento de ustedes. Así que antes de que intervenga Pablo Granja, les queremos pedir mantenerse cercanos. Juntos podemos hacer muchas cosas y a veces hay una rotación muy alta de personas. Tratemos de venir, de estar siempre, de formar un grupo de opinión, porque así podemos hacer cosas interesantes. Repito, iniciado el año nuevo, tenemos una propuesta muy novedosa en el camino de aquello que se ha expresado esta noche. Pablo, por favor. Muchas gracias, felicitaciones, José Ignacio, y muchas gracias a Fabián. No a mí, por Dios, no a mí, porque yo no he hecho nada, a No, ustedes, bueno, pero tú a eres... Fabián, Sí. a Fabián Corral. Bueno, muchas gracias. No, yo me quiero referir muy brevemente para recapitular, retomar algunos conceptos que ha dicho Fabián, y lo voy a hacer de una manera muy rápida porque me parece que por ahí han aparecido las falencias que nosotros tenemos y estamos viviendo a lo largo de los años. Y es algo a lo que también Lucía se refirió. Fabián dijo algo muy valioso, muy interesante. Nos ha dicho que sin cultura no hay libertad. Estoy resumiendo de una manera muy osca. Sin cultura no hay libertad. Y me parece que le escuché que también otra gran verdad, que sin memoria histórica no hay civismo. Y el momento en que se eliminan las materias, como ya lo dijo Lucía, de cívica y de las escuelas, entonces estamos motivando o estamos ocasionando algo que estamos viendo, que no desconocemos nuestro pasado, no tenemos de qué orgullecernos, o las nuevas generaciones no tienen de qué orgullecerse porque desconocen. Yo creo que recuperar la memoria histórica tiene que ser una tarea fundamental, y hay que empezar desde donde hay que empezar, desde la niñez, desde la escuela. Por otro lado, Ernesto y Gabriel mencionaron de que Quito sí ha sido ejemplo, por ejemplo, perdón, me estoy repitiendo. Quito ha sido un ejemplo para detener al socialismo del siglo XXI y ha sido vital para evitar que el socialismo del siglo XXI retome el poder. Pero sin embargo eso no ha ocurrido con la alcaldía. En la alcaldía de Quito, desde Barrera en adelante, no se ha podido recuperar ese orgullo que sentíamos los quiteños con alcaldes que realmente se han preocupado, sentían la ciudad, la conocían y la proyectaban. Así que hay ese contraste. Hemos ayudado para detener al socialismo del siglo XXI, para que no se tome nuevamente el poder, pero no hemos podido hacer lo mismo con nuestra ciudad. Entonces ese también es un tema para reflexionarlo, y tiene mucho que ver con el tema del liderazgo que ya se ha mencionado. Me pareció entender que
Fabián también como que sugirió que habría que hacer algunas reformas importantes dentro del tema eleccionario, y una de esas, no sé, podría ser una reforma para que los alcaldes, la elección de alcaldes sea en segunda vuelta cuando no llegan a una mayoría, para evitar que tengamos alcaldes del 22, 23%, que ganan con una votación muy escasa, pero se apropian absolutamente del poder y cometen todas estas arbitrariedades de querer cambiarnos el himno, de cambiarnos el escudo, de hacer todas esas atrocidades como ofender a la tradición, a la memoria histórica. Yo no soy practicante de ninguna religión, sin embargo me molesta que se irrespete la creencia de la mayoría de una ciudadanía que se identifique como católica, como cristiana. A mí me parece que esa, no sé si fue una provocación planificada o simplemente fue un error. Yo me inclinaría por lo primero, porque así van ganando espacio, van ganando la moral de la gente. Y se ha mencionado aquí una cosa también muy interesante. Existen varios proyectos hechos en distintas administraciones. Sin duda que con el tiempo habrá que, la ciudad ha cambiado, perdón, y habrá que actualizar. Yo no sé quién pueda recopilar esos proyectos que existen y ver qué es lo que se puede rescatar de ahí y fortalecer y adecuarlo para el futuro. Eso era nada más lo que quería decir. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Ha pedido la palabra una persona que está etiquetada en clave. Teniente Raquel, no sé, directora de la Fundación. No. Muy buenas noches. Habla Raquel Moreta, teniente de la Fundación Gaor. ¿Sí? Ayúdame a ¿Usted desde qué ciudad nos habla? rescate. ¿Desde qué ciudad nos habla? Cuéntenos, por favor. Desde Guayaquil. Ya, muy bien. Indicamos aquí una cosa muy importante. La gente pide cambios, renovación en las leyes, en los formatos que tenemos en nuestro país, en la Constitución, pero cuando cambian ellos en su manera, en su criterio, en realmente tener ese pensamiento, una vez que llegan al poder político, vamos a decirlo en esta forma, independientemente de qué partido sea, ellos tienen que llegar a elaborar su trabajo, a atender al pueblo, a la ciudadanía en todas sus diferentes áreas, pero no lo hacen. La gente, la dirigencia, siempre les da los que tienen inconvenientes en sus sectores, algunos llegan a solución, otros no, y tienen años con la misma situación. Mientras no escuchen al pueblo, a la ciudadanía, vamos a seguir en la misma situación. Ese es un punto muy importante que cada día está perjudicando. Por eso vemos ese estado de política, vemos cómo está la gente sufriendo, porque no hay lo que la ciudadanía necesita, un buen vivir, un bienestar. No hay salud, no hay. Vamos a ver la inseguridad, tampoco. Mientras seguimos así, la economía va cayendo. ¿Y qué tenemos? Nada. Que lamentablemente estar en esta situación, nosotros como personas, como pueblo ecuatoriano, tenemos que pensar realmente en beneficiar a la ciudadanía, y no lo estamos haciendo. Más bien la gente a veces beneficia ellos mismos en su propio poder, pero la gente no tiene ese resultado. Bueno, fuera la importancia de saber a qué llegaron a ese punto, a ese puesto, pero se les olvida esa base. El amor humano, la ayuda al prójimo, tu trabajo, ahí están. Eso es un punto importante de que toda empresa, institución pública o privada tiene el problema. Muchas gracias. Gracias por su participación. Bueno, creo que hemos terminado, amigos. Yo le vuelvo a agradecer a Fabián Corral, porque lo hace con patriotismo, porque está escribiendo día a día en en muchos medios,
porque está escribiendo para la gente de toda condición, porque no lo está haciendo en beneficio propio de él, porque él no tiene expectativas políticas de ninguna clase, porque está haciendo país con su diaria lucha y con su diaria presencia. Fabián, muchas gracias nuevamente por dar soporte a este programa nuestro, por haberte convertido en la columna vertebral de este programa. Y les repito, amigos, estaremos haciendo anuncios muy importantes sobre actividades en las que vamos a emprender precisamente en torno a las opiniones de ustedes. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias.